Bienvenidos a este podcast de Alfa Anestesia, donde discutiremos los dilemas y problemas que lo relacionemos con la anestesia para que tú logres tu mayor potencial. Hoy tenemos un invitado de lujo. Como siempre. Con 40 años de experiencia, docente de muchos docentes de todos nosotros alrededor de todo Chile, nombrado maestro de la anestesia en el año 2021. Tenemos el agrado de invitar al doctor Guillermo Lema. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Camilo. Encantado. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Camilo, perdón. De nuevo, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Y encantado de compartir. Son 43 años, no 40. Buscaste mal, hiciste No, mal está bien, el research. El research, Está bien. Bueno, Ya sabía. ya se llama. Bueno, queríamos hablar un poco de lo que a nosotros nos apasiona, lo que nos gusta, la anestesia, donde fue creada en el año 1846 por William Morton en la Universidad de Boston. Marcó un hito para la anestesia, marcó el inicio de la anestesia moderna, donde actualmente no se ve un procedimiento quirúrgico sin la presencia de la anestesia. Sin embargo, a nivel de pregrado, a nivel de las personas que no están implícitamente en pabellón, es un área un poco desconocida, por eso nosotros estamos haciendo este podcast. Mi pregunta es, ¿cómo fue su descubrimiento con la anestesia? ¿Qué fue lo que lo enamoró de la anestesia? La verdad es que en la época que yo estudié medicina, el acercamiento nuestro a anestesia era muy malo. Prácticamente no habían cursos de pregrado de anestesia, sino que solamente eran pasadas pequeñitas en algunos pabellones, pero nunca más que eso. A fines de los años 70, que cuando yo estaba en la escuela de medicina, empezó el boom de los intensivos y el boom de toda la maquinaria nueva de monitorización que estaba llegando a los intensivos. Originalmente para mí, entonces, lo que yo quería era hacer intensivo. Ese era mi logro. Mira, lo que nos venimos a enterar. Y existían dos maneras de llegar a intensivo en esa época. Yo creo que ahora puede que sea más o menos igual. Y era a través de medicina interna, especialidad muy bonita, pero para mi gusto era un poquitito lenta. Y la otra posibilidad a través de anestesia. Y esa es la razón por la que me metí a anestesia. Por lo tanto, el gusto por la anestesia y la afición por la anestesia tiene que ver con el encontrar nuevos equipamientos, nuevas maneras de vigilar cosas en el pabellón. Le voy a sacar un poquito el micro. Y yo te diría que por ahí es donde van las cosas. Los alumnos actuales tienen periodos más largos de pregrado en anestesia, aún poco, según mi criterio. ¿Son cuánto? ¿Como 2 semanas? Claro, pero son 3 semanas, 4 semanas. Aumentó. A veces algunos electivos. Pero yo te diría que ese es más o menos el cuento de la anestesia. Bueno, esta pregunta la tienes que hacer tú, Lorena. Sí, yo lo iba a hacer, pero me interrumpiste. Bueno, esa parte se corta. No la edites. Es que le gusta figurar a Camilo, porque está en la red, entonces como que quieren hacer todo. No, bueno, paso la palabra a Lorena. Chuta. Ya, ahora sí, paso la palabra a Lorena. Ya no, la pregunta era que, hoy en día igual ha cambiado harto la anestesia, los intereses de las nuevas generaciones en realidad. Y además está todo esto de las redes sociales, la tecnología. Entonces yo no sé si es que usted ha visto, si es que han cambiado los intereses, si usted ha visto como una progresión o
o un cambio en ese sentido de los intereses de los médicos, en el fondo ya, porque ya son médicos, que entran a estudiar anestesia, como el interés actual de los médicos o lo que los mueve en el fondo a estudiar anestesiología? Yo creo que los intereses pueden ser muchos. Desde académicos, laborales y otros. Yo creo que los cabros ahora cuando ingresan a anestesia saben un poco más de la especialidad. Eso es lo que yo pienso. Han estado expuestos de alguna manera más a la anestesia propiamente tal. Tienen más acceso a literatura, ya sea online o digital, pero existe mucha más información. Ahora, en nuestra época, la llegada a anestesia y el transcurso de las becas era un poquitito más artesanal. Ahora es una cuestión bastante más planificada, todo, desde el ingreso, la selección, el sistema de docencia, etc. Eso está mucho más establecido. Yo creo que además las generaciones actuales quieren dedicarle más tiempo a otras cosas. Es que por eso. Yo creo que sí. Yo creo que quieren dedicarle más tiempo a los amigos, a viajar, a muchas cosas que claramente postergaron durante la carrera de medicina. Yo lo entiendo. Entonces, yo viví en una época en que lo normal era llegar al hospital a las 7:30 de la mañana, preparar los pabellones o tener alguna reunión clínica y nos íbamos a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando terminaban los pabellones. Ahora existe mucha más reglamentación. La gente quiere salir, quiere compartir, quiere hacer vida, como llamo, vida normal, no hospitalaria. ¿Ok? Sí, y eso, yo también, y eso creo por eso que... es mi pregunta. Ahora, yo no soy nadie para juzgar si una cosa es buena o no. Yo respeto lo que la gente joven, más joven, quiere hacer. Lo único que pido es que cuando estén en el hospital, cuando estén trabajando, que haya mucho entusiasmo y dedicación. La anestesia uno tiene que pensar, y yo siempre le transmito a los becados cuando ingresan, cuando están en el pabellón con él. Tienes que gozar la anestesia, tienes que pasarlo bien en el pabellón, porque ese va a ser el lugar donde vas a estar los próximos 35 años, 40 años, como cualquiera de nosotros. Tienes que hacer de ese lugar un lugar agradable, familiar. De hecho, aparte de nuestro docente, que fue el doctor Hugo Becerra, nos decía, pues la anestesia no se sufre, la anestesia se disfruta. Exactamente. Incluso en nuestro perfil de Instagram hicimos un video relacionado a que la anestesia se disfruta, o sea, es algo que no se va a sufrir. Pero en el fondo yo pienso que, bueno, eso es importante porque es harto sacrificio también. O sea, estar estudiando anestesia requiere mucho compromiso, dejar también muchas cosas de lado. Y uno cuando entra, yo encuentro que uno tiene que saber eso. O sea, yo creo que... Pero no como sufrirlo, sí, o sea, es como, sí, ok, pensar como a largo plazo. La inversión a largo plazo. Porque tampoco uno puede aprender a media. O sea, en el fondo uno tiene que dedicarse el tiempo que hay que dedicarle, hacerlo también por los pacientes, que no... O sea, en el fondo, equilibrar lo que yo quiero, mi calidad de vida, pero también con lo que yo le estoy dando al paciente. Totalmente de acuerdo, Lorena. Los becados cuando ingresan o cuando uno empieza la carrera profesional, ya sea en anestesia o en otra especialidad, uno tiene que saber que la primera prioridad son los pacientes. El resto todo es accesorio. Eso. Solo los pacientes. Por lo tanto, uno tiene que entender
que cuando uno se prepara, cuando uno estudia, cuando uno hace procedimiento, lo que sea, eso está solo enfocado a atender nuestros pacientes. Por lo tanto, el estudio es prácticamente al principio una cosa normal. Es por necesidad, en el fondo. Claro, porque uno sabe, el día siguiente tienes un paciente con tales características. Bueno, tú te preparas para ese enfermo en esas condiciones. Y la única manera, como les dije, de hacer de la anestesia un procedimiento seguro como lo es hoy día, es estudiando y sabiendo exactamente las cosas que te pueden pasar y lo que no te puede pasar en pabellón. Y eso lo da la experiencia, lo que a uno le enseñan, lo que uno lee, lo que uno ve. Eso es todo una manera de un conjunto de cosas. Y con respecto a eso mismo, usted ha sido docente de Oye, muchos voy a docentes. interrumpir, perdón, es que me quedó una duda tremenda. A ver. Porque al final no fue intensivista, po. Oh. A ver, sí, es muy cierto. Yo ingresé a anestesia. Yo me reconozco muy afortunado que tuve muy buenos docentes. Y además de buenos docentes, el sistema de trabajo en la Católica era muy bueno, muy tranquilo. Entonces fui avanzando lentamente en anestesia hasta que pasé por algunas especialidades que me llamaron más la atención. Específicamente cardiovascular, que es donde después terminé trabajando casi 40 años. De tal manera que hay algo en el camino que a ti te engancha y te quedas ahí. Y me dediqué a hacer anestesia cardiovascular, y la anestesia cardiovascular me fascinó y no seguí en intensivo, porque en el fondo encontré ahí el vaso llenito, como digo yo, y no me fui a intensivo. ¿Y ahora se siente conforme con su decisión? Absolutamente. Y la volvería a tomar exactamente igual. Exactamente igual. Exacto. Me siento un afortunado con la anestesia. Por lo que he hecho, por lo que he ayudado a los pacientes, por lo que he podido enseñar, por la gente que he conocido. La cantidad de anestesistas en Chile no es gigantesca, crece día a día, pero cuando tú empiezas a ver que tienes amigos en Arica y amigos en Punta Arenas y en Valdivia, en Temuco y en La Serena, y que uno contribuyó de alguna manera a formarlo, eso hace una... Yo siempre digo, cuando uno ve a todos estos colegas funcionar, lo he dicho varias veces, se cierra como un círculo virtuoso, en el sentido de que tú te das cuenta de que esto valió la pena. Y esa es la sensación que me queda a mí cuando yo veo como de los cabros satisfacción. más jóvenes dando anestesia mejor que yo, saben más cosas que yo, saben técnicas nuevas, pueden enseñar mejor. Eso es muy gratificante, para mi gusto. Y parte de la pregunta que iba a hacer era enfocado a lo mismo, que o sea, usted ha sido docente de muchos anestesiólogos. Algunos cientos. Algunos cientos. Una cosa poca. De todo Chile. Claro. Y además fue usted también el jefe de programa de anestesia cardiovascular. Sí. Entonces, ¿cómo fue la evolución de la docencia durante todo este periodo? ¿Cómo la ha visto? A ver, la docencia en la época, como yo les mencioné, al principio era bastante amateur.
Nosotros no sabíamos cómo hacer docencia. Nosotros entregábamos nuestros conocimientos a los colegas que estaban aprendiendo de la misma manera como yo lo recibí. Asistíamos a congresos, mucha lectura. Afortunadamente aquí en el hospital, la universidad tenía una biblioteca muy buena médica y de anestesia, por supuesto. Y lentamente después fue avanzando y fue profesionalizando la docencia, con esquemas muy claros de cómo enseñar, de cómo evaluar, cada cuánto evaluar, cómo se evalúa a un residente. No es lo mismo evaluar a un residente de anestesia que a un residente de traumatología o de otra especialidad. Es totalmente distinto. Y eso, como les digo, en estos momentos hay expertos en anestesia dedicados solo a docencia. Esa es su vía de crecimiento profesional. Nosotros tenemos dentro de la división de anestesia gente que ha hecho posgrado en anestesia y son los que en estos momentos lideran esa faceta. Esa es una faceta que ya no se puede dejar de lado. O sea, sí, de todas maneras. Tienes, especialmente en un lugar universitario, tiene que desarrollarse de esa manera. Igual había no sé si dicho o algo que lo tuve que haber visto en algún momento, que decía: nosotros en la práctica médica nos vamos actualizando en base a la bibliografía y a la evidencia. Y decían como una pregunta también al aire, y la docencia también es algo que se tiene que ir modernizando, que se tiene que ir actualizando, que se tiene que ir basando en la evidencia para poder generar buenos profesionales. Yo te diría que en los últimos 15 años ha sido el gran crecimiento de todo lo que tiene que ver con docencia, con rigurosidad de la enseñanza, de la evaluación, de qué es lo que queremos hacer, etc. ¿Y qué piensa que viene para el futuro? O sea, ¿y qué uno debería como ponerle ahí las fechas? A ver, vamos a ver cada vez más procedimientos médicos de distinto tipo y procedimientos quirúrgicos de distinto tipo. Cada uno de esos va a necesitar aproximaciones que son distintas, conocimientos que son distintos. Sigo creyendo que en la mayor parte de los hospitales grandes, ya sea universitarios o solamente asistenciales, los anestesistas vamos a tener, o más bien dicho, ustedes van a tener que entrar a áreas específicas, así como básicamente uno no puede ser en estos momentos en un servicio universitario como totipotencial. No, yo hago cardio, yo hago neonatos, yo hago traumatología con bloqueos de todo tipo, yo hago anestesia obstétrica. Yo creo que lentamente por lo menos un grupo va a irse dedicando a áreas más específicas. En algunos lugares probablemente no se puede hacer, en lugares en provincia, pero estamos viendo que cada vez hay más gente y más gente que se está entrenando en cosas específicas. Simulación, por ejemplo, es algo que todos los lugares en el país van a tener que empezar a fomentar. De manera que es una... Ahora, todo el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo va a incidir eso en lo que nosotros funcionemos en un pabellón? No tengo idea. No es menor eso. Yo estoy traumada con las películas de Terminator, pero bueno, no sé. Qué sé yo, ¿cómo va a ser escribir un paper el día de mañana? ¿Va a ser con ayuda de inteligencia artificial? ¿Qué trampa? O Yo sin creo que es ayuda trampa. de inteligencia artificial?
Bueno, ¿ha usado usted ChatGPT? Lo he usado, pero no por razones académicas, sino que el otro día vi a mi hijo funcionando con él. Y él como me dijo, y yo le dije, ¿qué es lo que estás usando? Me dio la app que estaba usando. A ver cómo funciona esto. Y me empezó a mostrar. Y la verdad es que esa es una cuestión impensada hace, no sé, 4 años atrás. Sí. Qué sé yo. ¿Qué viene más adelante en eso? Nuevo equipamiento en pabellón, monitorizaciones de mayor fineza, monitorizaciones de profundidad anestésica que sean mucho más eficientes que los que tenemos ahora. Es difícil Sí. pensar. Yo nunca Sí. me imaginé en los años 80 pensar que alguna vez íbamos los anestesistas a evaluar electroencefalografía en pabellón. Eso, ¿te fijas? Y eso apareció rápidamente, con evidencia, etc. No es una cosa que a alguien se le haya sencillamente ocurrido, a partir de ahora vamos a usar esto. Y así ha pasado con muchas de las cosas en los últimos años. Entonces, cuesta saber cuál es Lo que viene, La el dirección- futuro. La dirección que va a esto. cuánta gente en Ahora, este yo creo momento- que algo en que el concepto que va a ir guiado hacia la seguridad, pero ¿cómo? También Bueno, ese es el tema. la Ahora, seguridad- de hecho, incluso con este tema de la inteligencia artificial, nosotros en Temuco tenemos un ecógrafo ¿Ya? que uno con el transductor de ecocardio le hace la ventana para medir gasto cardíaco y lo mide de forma automática el BTI. Y con el BTI toma el ORR, toma la frecuencia y uno tiene que colocar el tracto de salida y mide de forma automática el gasto cardíaco. ¿Te fijas? De hecho, ni Eso- siquiera debo eso colocarle es- yo dónde eso colocarlo. hace 5 años Ah. atrás era impensable. No, por ninguna posibilidad. Yo partí, no había... Yo partí, les va a parecer La juntaba impresionante. con el pañito y la... Yo partí No, mentira. sin oxímetro de pulso, sin camnógrafo, sin estimulador de nervio periférico. Pero, O sea, pero si de hecho- imagínense, ese fue mi comienzo en anestesia por muchos años, hasta los fines de los años 80 se empezó a usar el oxímetro. Bueno, Y luego a principios de los 1990, por ahí, Por eso tiene paciencia, el por eso tiene Snowdon. alta paciencia, porque estar sin Pero sí, bueno. Los saturometría sistemas de medición de presión arterial automático, el primero llegó a nuestro pabellón, fue el primero que llegó al Hospital de la Católica, llegó al año 81 y antes. y era uno. Y antes sencillamente tú tenías que sentarte al lado del paciente con el aparato de presión y tomar la presión, tomar con el esfingomanómetro cada 3 minutos, cada 4 minutos. Eso era lo habitual. De ahí a lo que uno ve ahora, la verdad es que es difícil, sí, es difícil todas dimensionarlo, maneras, pero de todas efectivamente maneras. son, en mi caso, 40 y tantos años en el boliche. Bueno, ¿qué consejo le daría a ese estudiante interno que está ahí dudando si entrar o no a anestesia? Yo le Que diría vaya- que sin duda no, que si tiene duda no. Que vaya a pabellón, que mire lo que pasa en pabellón y que converse con anestesistas. Porque los anestesistas van a ser los únicos que le van a poder transmitir lo que uno, lo que la persona quiere. La anestesia, claro, tú puedes ver muchas cosas, hay máquinas, hay cuestiones, pero el anestesista es el que le va a poder entregar la información. Mira, ven acá, yo te voy a mostrar, yo te voy a decir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y yo creo que eso es válido para muchas especialidades. ¿Eh? Hay mucha gente que entra a especialidades sin saber exactamente a lo que se está metiendo. Ay, me asusto con ese ruido del ¿cómo se llama? Del Del aire aire acondicionado.
Y cuando, por ejemplo, le llegan pacientes muy típicos, así como muy... Porque igual cirugía cardio, no es como que me voy a operar... Bueno, igual cualquier cirugía provoca mucha ansiedad. Partamos de la base. Pero si además es como que me voy a operar el corazón, yo creo que genera mucha más ansiedad en los pacientes. Yo creo que los pacientes se sienten ansiosos casi con cualquier cirugía. Sí. La mamá se siente ansiosa por el niño que le van a sacar las amígdalas o que le van a hacer una circuncisión. Claro, alguien que se va a operar del corazón se siente angustiado, o la mamá se siente angustiada porque el niño le van a reparar alguna cardiopatía congénita. Y eso es muy difícil. Eso no lo solucionan ni las benzodiazepinas ni ninguna de estas cuestiones. Lo que yo aprendí hace muchos años es que uno, cuando recibe el paciente en pabellón, porque uno es de los que lo recibe junto con la enfermera, yo muchas veces les pregunto a los pacientes, ¿está nervioso? ¿Está nervioso? La mayor parte de las veces me dicen, sí. Y yo he usado una frase que alguien puede haberla usado también. Y yo les digo... Espérese, acérquese al micrófono. Fíjese que dígalo. Voy a sacar nota de papel. Anota. Yo no estoy nervioso. Me queda mirando la gente y yo le digo, no estoy nervioso porque esto lo he hecho por casi 30, 35 años. Lo hago todos los días, en la mañana y en la tarde. Así que quédese tranquilo, que toda la gente que está aquí en el pabellón, todos ellos, estamos aquí solo por usted. Muchos de ellos me han agradecido después esa manera de conversarlo. Es la manera como a mí se me ocurre tranquilizar a algunos pacientes en el pabellón. Y creo que lo he logrado. Esa es la sensación que tengo. Un recién egresado, si no se les vaya a ocurrir, ¿no? Yo esto lo hago hace bueno, un mes. Pero hay maneras... De todas maneras, todos tienen sus recursos. ¿Sí? Todos tienen algunos recursos. Todos tienen sus recursos. Lo más importante, que lo sigo repitiendo, el paciente es el centro de nuestra atención. Y a él tenemos que saludarlo, llamarlo por el nombre. Tantas veces ustedes saben, igual que yo, el paciente llega a pabellón y hay gente en pabellón que no sabe su nombre. Llamarlo, saludarlo, llamarlo por su nombre. Sí, o sea, eso es básico. Que él sienta que este señor o esta señorita o señora que dice ser el anestesista lo conoce. Eso para mi gusto es extremadamente importante. Sí, yo ahí concuerdo porque cambia la percepción del paciente. Absolutamente. O sea, siempre uno debe pensar que la persona que está al frente puede ser perfectamente un familiar, hay que pensar que es tu hermano, es que ¿sabes es tu mamá. Es un punto súper relevante porque esto uno lo sabe, te lo dicen, pero con los años, con la premura del ejercicio habitual, de la presión asistencial, de repente pasa, o sea, y se olvida, pero mira, aquí está el doctor Lema diciendo después de 43 años de práctica, de acuerdo contigo, pero manteniéndolo. Hay que mantener, esas son de las primeras cosas que yo hago en el pabellón, es acercarme al paciente, darle la mano o tomarle la mano y decirle quién soy, presentarme, que me vea el rostro, me bajo la mascarilla y que sepa que hay gente que está preocupada de él, como uno dice de don Juan o de la señora Juanita. Hay una persona responsable. Bueno, y para cerrar, yo quería hacer una pregunta antes de cerrar. Cualquier cosa. ¿Quiere sí, que figurar? No, Lorena, si la pregunta va guiado en que a pesar de que nosotros tengamos todo planificado para nuestro plan anestésico, siempre se puede presentar complicaciones o
crisis dentro de pabellón. Entonces me gustaría saber cómo es su forma de enfrentar esto en términos de liderazgo y manejo de todo el equipo quirúrgico. Cuando uno se forma, te entregan una cantidad grande de conocimiento. Conocimientos específicos de algunas patologías o conocimientos generales. En la medida que uno va avanzando, las posibilidades de problemas inesperados, complicaciones o cosas, uno lo puede planificar o lo puede ver con anticipación. Después de trabajar algunos años en anestesia, cuando tú vas a dar anestesia para una colecistectomía laparoscópica, tú sabes exactamente cómo deben transcurrir las cosas y cómo y qué cosas pueden y no pueden ocurrir. Pero eso está basado en conocimiento. Si tú entras a un pabellón y das anestesia, tú vas a dar una anestesia, pero como no tienes los conocimientos, sencillamente se te va a hacer muy difícil. Tú no te puedes anticipar a una complicación si no sabes cómo son los procedimientos normales. Y en ese momento, cuando ocurre algo así, en base a la experiencia, en base al trabajo de equipo, uno tiene que tener la tranquilidad para ir asumiendo cada cosa que se debe hacer en esa situación en particular. Como digo yo siempre, sin gritos, sin estridencias, sino que todo muy clarito, ya sea en obstetricia, en cardio, en traumatología. No hay nada más desagradable en el pabellón que cuando alguien empieza a gritar. Algunos de esos grupos de especialistas ustedes los conocen, pero en anestesia es la misma cosa. Uno tiene que estar tranquilo, si sabe las cosas, si se preparó y si sabe cómo aplicarlo. Por eso que la docencia que uno recibe en la residencia es tan importante. Y eso ha sido una cuestión muy crítica en los últimos, 20 años. Ya los anestesiólogos en Chile no se forman en cualquier parte, se forman en lugares que están acreditados, con docencia formal, etc. Todavía quedan por ahí algunos lugares en que la gente se forma a capela. No es lo ideal, obviamente. La docencia en lugares acreditados debe ser rigurosa. Es la única manera de aprender. Sí, súper de acuerdo. No existen recetas mágicas en anestesia. Todo está escrito, dicho, practicado, todo. No, sí, pues todo es plan A, plan B. Y lo otro plan es C. tener siempre en pabellón, idealmente, y yo incluso a mi edad, si doy anestesia, es tener posibilidad de pedir ayuda. Sí. Si uno está con un problema, la primera cosa que uno debe hacer, un problema serio, pedir ayuda. Eso está en todos los catálogos de seguridad. Pedir ayuda. Porque la persona que viene va a venir con otro enfrentamiento. Y aunque sea solamente para decir no, hay que seguir como lo estás haciendo tú, eso ya es importante. Y eso es una cuestión eso que ayuda, claro, cuando te dan apoyo. Claro, moral. te dan apoyo o te ayudan o te dicen, oye, no hay que hacerlo así, hagámoslo de esta otra manera mejor. Toda ayuda es bienvenida. De todas maneras. Bueno, nosotros queríamos agradecerle por su tiempo, su paciencia y por respondernos todas las preguntas que le hicimos. De verdad que para nosotros fue un honor tenerlo acá en el podcast y bueno, pues esperamos que también lo haya pasado bien. Encantado, Lorena y Claudio, de
Claudio. Camilo. De nuevo. De poder ayudarle. Que esto permita que la gente, los colegas, se impregnen de lo que uno siente Estando en de la pabellón. anestesia a los 70 años y habiendo estado 43, todavía estoy unos días en pabellón, 43 años metido en el pabellón. Sí, pues no cualquiera. Probablemente mucho más tiempo que el que he pasado en mi casa. No Claro. sé si eso es bueno o malo, Sí, pero así es. Sí, Así qué es. impactante eso. ¿Sí? Hay Así que es. elegir bien. Por eso hay que elegir bien a lo que Por uno eso se tú dedica. tienes que acoger muy bien la especialidad a la que te dediques, porque es la especialidad con la que vas a trabajar todo el tiempo. Y así se lo digo a los residentes en pabellón. Me ha tocado estar estos días con residentes de primer año. Y una de las primeras cosas que cuando los veo atareados en pabellón y sudando y tensos cuando tienen que intubarles, Ay, más. les digo, relájense. Esto lo vas a hacer de por vida, así que aprende a hacerlo bien, siguiendo enseñanzas y disfrutándolo. Yo sigo creyendo que la especialidad hay que disfrutarla. De todas maneras. De todas maneras, si no después ahí la hipertensión. La hipertensión, las depresiones, Etcétera. las cosas existenciales. Bueno, Así que, eso encantado. realmente da para otro capítulo, ¿eh? Oh, Todas sí. las consecuencias que puede traer Así es, eso. así es. Bueno, Bueno. muchísimas Encantado. gracias, Doc. Se pasó, Encantado. ¿no? Excelente conversación. Así que, Napo, no se pierdan los siguientes capítulos y nos vemos en el próximo.